Yo soy de acá de Chile, sí, nacido en la montaña esa, pero nacido ahí, pero ya vivo aquí en Chile. En primer momento vivíamos de la crianza de las vacas, de las cabras, eso, hasta que ya el pueblo saliera a trabajar y ya empezó a salir. Trabajaba y después tenía en la artesanía cuando venía, porque sí empezamos de 18 años, empezó la artesanía. Trabajamos aquí en Chamical en la cantera de yeso de Juan Lidio. Bueno, así. Bueno, y así, porque en ese tiempo no había trabajo, no había nada. En ese tiempo era el vestido largo, que le tapaba los pies. Usaban el vestido y el trabajo de ellos era hilar, porque en ese tiempo hacían todo de la lana de la oveja, porque había muchas ovejas, y tenían ovejas. Hacían poncho, hacían alforjas, hacían jergones, hacían peleros, todo hacían de la lana, porque hilaban y hacían el telar ellos y tejían. Se dedicaban a eso. Y eran fumadores, muy fumadores. En ese tiempo venía el tabaco en manojo, que venía, no se lo habrán conocido ustedes. Y bueno, y los rayaban con el cuchillo y fumaban en chala. Buscaban la chala de los choclos, que sea bien maduro el maíz, y sacaban eso y lo cortaban y lo tenían lo sobaban con el cuchillo, bien sobadito, así y lo tenían para fumar, porque eran muy fumadores, sí, los viejos de antes eran muy fumadores, fumaban muy mucho. Pero muy mucho, no hay ni cerca en todo. En la educación, antes no había educación porque todos eran alfabetos, pero eran muy gobernados. Ahora no, ahora hacen cada uno lo que ellos quieren, los niños. Antes no, igual que para hablar, estaba la gente que no estaba visitando, venía gente ajena, los niños no estaban, los niños estaban escondidos, no conversaban con las personas. En cambio aquí no, si está conversando el niño está conversando ahí. No, está muy diferente, pero muy diferente. Antes era muy solidaria la gente. Igual que si cañaba una vaca, a todos le daba un poco de carne, cuando cañaba al otro, le volvía otra vez. El único que tenía más o menos, que vivía bien, era don Domingo Romero, que era el padre de Benino. A Benino lo han de haber conocido ustedes. Sí, el padre de Benino, sí. Y ya aquí vivían los Paz. Aquí vivían los Paz, aquí, porque el Papa compró después aquí. Y ahí vivía don Sisto Paz, aquí vivía don Félix Paz, ahí vivía don Romero, ahí era la casa de Estafeta, bueno, esta no la conocí, ahí en el horno, ahí es que era la Estafeta, esa ya no la conocí yo en ese tiempo. Era porque el camino era por ahí, por frente de las casas, el camino de vehículos, que era se llamaba la Estafeta. Ahí venía, el primero era caballo,
traían la correspondencia. Y después había un vehículo, pero ese venía cada un mes o dos, recién. Eran pocos, porque eran poquitas las casas que había aquí, eran pocas, bien pocas. No vivía casi gente. Mi abuela conversaba de ella porque en aquel tiempo todavía la conocía a la Victoria. Dice que como en ese tiempo no venían y los llevaban nomás, no los llamaban nada a los hombres, el que estaba venía y los llevaban nomás, así que estaban escondidos los hombres para la sierra. Y la Victoria es que les llevaba la comida en un caballo blanco con guardamontes, qué sé yo, y ella les iba y les gritaba, alto, alto, que no quedaba nadie, todos se disparaban. Y había una contraria de la Victoria Romero, se llamaba, y decía, aquí está la Victoria Romero, echa a andar en fiesta, no Bonifacio fieras como es. Decía la otra, era contraria, y andaba. Porque entonces venían la gente, el ejército que tenían venía y los llevaba nomás a la gente. Había que ir a Punta Los Llanos y en ese tiempo era a leña el tren. Claro, todos cortaban la leña corta se le llamaba, para el ferrocarril. Y la leña larga era para el carbón. Sí, el tren en Punta Los Llanos, y ahí traía el agua, porque en Punta Los Llanos no había agua. Así que el tren traía el agua, lo estaban esperando para recibir el agua. Era media pobre, era media pobre, porque antes no había empleados, no había trabajo, nada, todo era de cosecha, porque entonces llovía, se cosechaba el zapallo, se cosechaba la sandía, el melón, el maíz había cantidad, zapallo lo mismo, porque todos sembraban y cosechaban. Y después había de hacer la pasa del higo, el arrope, que aquí había un tonal grandísimo, que nosotros hacíamos mucho arrope, de la breva se hacía la charqueada, bueno, y se hacía el pelón del durazno, el orejón que les decían del membrillo, bueno, de eso había de todo, de eso no faltaba. La nuez, bueno, nosotros, para traer la finca esa, teníamos la nuez, eso nosotros cosechamos mucho, de aquí íbamos a estar allá ahora en febrero, a cosechar la nuez y traerla y después venderla aquí. Y bueno, mientras tanto eso, yo siempre estaba en la artesanía del cuero, eso no perdía. Hacía todo eso y hacía todo, así que eso venía, con eso uno se mantenía, porque aquí la gente era pobre, vivía así solamente de la cosecha y de los animalitos. Antes era muy religiosa, la gente toda iba, pero muy religiosa. Sí, Angelini, hay que ser un sobrino mío, él lo confirmó aquí en Tama. Estaba Verón, ¿lo conoció Verón? Sí. Bueno, les decía, ya le vamos a poner el collarcito para que hable, les decía a Verón. Sí, muy recto era, pero en ese tiempo sí se respetaba mucho y muy religioso. Todos iban a la iglesia,
Ahora no, ahora van a algunos, ¿no? Otros no van. La juventud bien casi no va. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo se respetaba muy mucho la religión. ¿Y las fiestas de la Virgen del Rosario qué tal eran? Era muy linda, iban todos, no quedaba nadie, todos iban, todos. Igual que la fiesta de San Nicolás, yo era alférez de San Nicolás, y si iba hasta último, hasta que puedo ir y ahora ya no puedo ir. Igual que antes, a nosotros los ponían los alférez, hacíamos el cordón para que pase la gente por la calle con el santo. Ahora no, ahora ya los alférez están uno por un lado, otro por el otro lado, ya no. Igual que en la iglesia el pasillo central era para los alférez, el asiento, ahora no le dan nada, tiene que estar parado ahí. Ahora cambia muy mucho lo de antes, pero muy mucho. Los padres nuestros, sí, eso los han tratado muy bien. A mí yo creo que, por lo menos mientras en el conocimiento, no creo que me habrán castigo nunca, jamás. Pero lo que sí, había que hacer las cosas como ellos decían, eso sí. No, había personas que las castigaban muchísimo a la gente. Yo me acuerdo en aquel tiempo, bueno, sabían ser agredidos, los niños. Me acuerdo que les tiraban con piedra, porque se disparaban, ya sabían que lo iban a castigar. Y les tiraban con piedra para poder gobernar, porque si no, no se disparaban. Igual que las mujeres no tenían que salir con nadie, tenían que salir solamente con los hermanos, con el padre, o si no, no. En cambio ahora no, ahora salen como cualquiera, van y toman vino, qué sé yo. Que vuelva lo de antes, no, ahora no se puede vivir, no, que vuelva lo de antes. Antes era muy tranquilo, completamente tranquilo, barato, y todo era muy tranquilo, de que lo que valía una vez era todo, valía lo mismo. Ahora no, ahora un año vale una cosa, otro año vale otra. No, y escasea, antes no escaseaba nada. Todo había en la Argentina, todo. Había el maíz, había el trigo, había el girasol, había la soja, el azúcar, todo. No faltaba nada. Ahora no, ahora falta y cara.